Para repasar un poco, porque lógicamente la sintomatología, los signos o secuelas que el paciente presente va a depender del sitio afectado en el lugar de la hemorragia, ¿no? Ahora, la hemorragia no solamente va a producir daño por la rotura del vaso en sí, sino también dependiendo de la cantidad de sangrado por compresión y por edema en la región donde existe el sangrado. Bien, acuérdense ustedes ya de anatomía, fíjense toda la parte, viene el tronco, el encéfalo, y después va subiendo cerebro, tenemos cerebelo, tenemos frontal, tenemos parietal, temporal, occipital. Y cada área maneja podríamos decir, síndrome específico cuando hay lesión en esa zona. Por ejemplo, ¿quién es el que más encargado de la parte del habla está? ¿Qué parte del cerebro? Habla y escucha. Ajá, temporal. Emociones, comportamiento, conducta, frontal. Y la parte visual, occipital. Y la parte parietal, ¿de qué? ¿Se acuerdan lo que es el homúnculo de Penfield? ¿Se acuerdan? Es un muñequito, ¿no? Medio claro, que tiene la parte de sensibilidad y tiene la parte motora. Depende de cuál evaluamos, el muñequito es diferente, ¿no? Porque en la parte sensitiva tiene la boca, la lengua, los dedos más grandes, porque es lo que más sensibilidad tiene, ¿no? Esta es la tarea que van a tener ustedes para mañana, que es el polígono de Willis, que de ahí es las arterias principales que entran al cerebro y de ahí cómo se dividen y ya lógicamente en las arterias más chiquitas que van a todo el resto del cerebro. Pero tenemos las principales de donde van a hacer todo lo que es el polígono de Willis y de ahí toda la parte de la irrigación anterior, lateral y posterior. Eso también es importante, ¿por qué? Porque si tenemos lesiones que van a afectar o van a comprimir, por ejemplo, el acueducto de Silvio, lógicamente va a haber hidrocefalia porque el líquido no va a poder recircular. Ustedes saben que el líquido circula no solamente en el cerebro, sino la médula y todo va circulando, ¿cierto? Entonces también es importante cuando, no solamente cuando hay hidrocefalia, sino cuando alguna hemorragia que haya en el parénquima invade a los ventrículos electroautónomos. Fíjense, tenemos somatosensorial y tenemos motora, que es lo que les decía, dependiendo de eso, la característica del muñequito, que es el homúnculo. ¿Por qué? Porque, como les dije, en la parte sensitiva, ¿qué es lo que más nosotros, dónde sentimos más, dónde tenemos más desarrollado el sentido para poder sentir, palpar, saborear? Fíjense, la mano, rostro y la lengua. Y el resto del cuerpo más es la parte motora, que es sensitiva, ¿no?
ACV hemorrágico tenemos que diferenciar dos grandes cosas: la hemorragia intracerebral y la subaracnoidea. Intracerebral, como su nombre lo dice, en el cerebro, en cualquier zona del cerebro. Y subaracnoidea, ¿dónde? ¿Dónde? En el espacio subaracnoideo, o sea que va a circular por donde va el líquido cefaloraquídeo, ¿no? Bien, la hemorragia intraparenquimatosa, como su nombre lo dice, está localizada en el tejido cerebral, originado por la ruptura no traumática de un vaso sanguíneo, que casi siempre es arterial. Es muy difícil que la vena, a no ser que haya una malformación arteriovenosa, haya hemorragia, pero generalmente por aumento de la presión y por un vaso arterial, lo que lo hace más peligroso. ¿Por qué? Porque la arteria late. Entonces cada vez va a estar saliendo más sangre. En cambio la vena, ustedes saben que no tiene esa capacidad, la rigidez tampoco de una arteria y no late. ¿Bien? Ahora, como les decía, pues estas son las diferentes formas. Fíjense. Normalmente el flujo debería seguir tranquilo, como en este lugar si no tenemos ningún proceso obstructivo, como por ejemplo ateromas, que son las placas que se forman a nivel de la pared. ¿Y qué generan un ateroma? Después, cuando veamos la parte isquémica, lógicamente pueden generar un ACV isquémico, pero también pueden generar una hemorragia en el sentido de que al haber resistencia para que pase la sangre, lógicamente la presión va a aumentar en los lugares donde no están las paredes engrosadas, y si hay debilidad de esa pared, ahí es donde se va a romper y va a producir el ACV hemorrágico, ¿no? Epidemiología: 10 a 30 de 100.000 pacientes, factor edad, en su mayoría varones, 10 a 15% responsables son las enfermedades cardiovasculares agudas y más que todo en los países asiáticos. La etiología, fíjense, la cantidad de enfermedades que pueden producir ACV hemorrágico. Una hipertensión crónica, sobre todo la hipertensión no controlada. ¿Bien? Malformaciones vasculares, que es lo que decíamos, arteriovenosa o malformaciones también arteriales, aneurisma. ¿Qué son los aneurismas? Exacto, dilatación de la pared, ¿no? Arterial. Amiloidosis, que estas generalmente son enfermedades hereditarias, por eso, como decíamos ayer, la importancia de la historia clínica, porque estos son enfermedades hereditarias. Tumores cerebrales que pueden sangrar, diátesis hemorrágicas, problemas que tenga la persona en cuestión de coagulación o trastornos de coagulación a nivel de hemorragia, que pueden causar hemorragia. Fármacos que esté tomando, también simpáticos miméticos, vasculopatía, puede ser por ejemplo una persona que tenga lupus, una persona que tenga alguna enfermedad autoinmune y que va a tener alguna vasculopatía, como frecuentemente sucede en estas enfermedades autoinmunes que tienen vasculitis, ¿no? Y lógicamente puede producirse hemorragia. ¿Cómo sucede? Ya dijimos que hay rotura de la pared, por lo tanto es un daño mecánico directo en las estructuras cerebrales por el efecto de masa que hace el hematoma. ¿Por qué? Porque el cerebro, ustedes saben, está dentro del cráneo. Si yo me hago una herida, o tengo un tumor, o me golpeo el brazo, la pierna, cualquier parte del cuerpo, se puede hinchar hasta el infinito. En cambio el cerebro no. ¿Por qué? Porque tengo la estructura ósea que es su límite. Si bien está para protegerlo, pero también cuando hay edema, lógicamente no hay para dónde se vaya, y ahí es donde afecta como daño mecánico a nivel cerebral. Lógicamente, la salida de la sangre y todo el efecto inflamatorio va a producir glutamato, citocina, va a producir hierro, la degradación del hierro, y esto lo que hace es agravar el proceso inflamatorio, produciendo edema, apoptosis, necrosis y, bueno, aparición de todas las células inflamatorias que generan toda esta cascada inflamatoria con más radicales libres. Por eso es que hay que actuar rápido.
esto es un poquito más profundo todavía, ya hay disfunción mitocondrial que va a producir edema y el edema va a producir necrosis si es que no hay un tratamiento. La degradación de la hemoglobina, la cascada de la coagulación, producen activación de la microglía, puede haber, si llega a la parte del ventrículo o del espacio subaracnoideo, va a haber ruptura de la barrera hematoencefálica, va a haber más edema todavía a nivel vasogénico que puede producir vasoconstricción, que empeora todavía más el pronóstico del paciente, ¿no? Si es pequeño, puede haber compresión del sistema ventricular y lo que les decía, ¿no? Puede causar hidrocefalia dependiendo de la zona donde se produzca el sangrado. Mientras más cerca de las estructuras mesencéfalo, protuberancia, bulbo, mientras más cerca de ahí sea, no necesita ser un hematoma grande para producir mucho daño. ¿Por qué? Porque ustedes saben que toda la estructura del cerebro se une ahí para pasar a la médula. Entonces no es lo mismo una hemorragia de 0,5 centímetros en el bulbo que una hemorragia de 0,5 centímetros en la parte parietal, ¿cierto? Entonces también eso es importante. Ahí es lo que decíamos, ¿no? Entonces si es de mayor tamaño va a desplazar las estructuras, aumento, esto es presión intracerebral, compromiso en la perfusión. ¿Por qué? Porque si yo aprieto algo, estoy alterando la perfusión en esa zona. Entonces, como les decía, no solamente el problema del sangrado, sino también el edema va a dañar todas las estructuras que están alrededor. Y lógicamente lo que decíamos, como el cerebro no se puede hinchar por el hueso, y hay edema, busca por dónde salir. ¿Y qué agujeros son los que tenemos en el cráneo? Exacto, entonces se hincha tanto, intenta salir, ahí hay herniación y lógicamente ahí está todo el control de la parte respiratoria y el paciente puede fallecer por herniación, ¿no? Entonces por eso es importante actuar rápido cuando existe un riesgo de edema. ¿Esto qué son? Exacto, ventrículos dilatados, una hidrocefalia, ¿no? Entonces dijimos que la hipertensión endocraniana puede invadir el sistema ventricular y causar hidrocefalia. Bien. Puede ser brusco, pero cuando son tratamientos tipo Oran, ya. El sangrado puede ser brusco en el sentido de, por ejemplo, si yo tengo un pico hipertensivo, le va a producir un sangrado como escape de esa presión, aumenta tanto, se rompe el vaso y al haber hemorragia puede que la presión baje. Y al bajar la presión, lógicamente, el sangrado va a parar. ¿Por qué? Porque ya, no, a ver, ¿cómo puedo explicar? Supongamos que yo tengo una manguera. Si yo aumento la presión, entonces, si aumento la presión en esa manguera, porque así son las arterias, son mangueras, aumento la presión. Si yo corto y se va un poco de agua por un lado, esa presión va a disminuir. ¿Bien? Ahora, como esa presión ya disminuye, ya no va a salir tanta agua o tanta sangre en el caso de las arterias, porque la presión bajó gracias a ese escape que hubo de esa hemorragia. Pero si
si el paciente por alguna de sus enfermedades está anticoagulado, no vamos a tener esa ayuda de toda la cascada de coagulación que va a ir a ayudar a formar un pequeño coágulo y que no siga sangrando porque está anticoagulado. Por lo tanto, ese sangrado va a ser mucho más extenso y de mayor cantidad que si fuera solo con un pico hipertensivo. El paciente es hipertenso que recibe tratamiento. Es que de repente va a haber algún factor justamente que desencadene un pico hipertensivo. Puede ser un enojo, que no controló bien su medicación, que no comió adecuadamente, que se excedió de repente en el carnaval. Entonces, por eso es que dicen que la hipertensión es el asesino silencioso, porque no avisa. Cuando hay estos picos hipertensivos, a veces avisan con un ACV, no avisan con un dolorcito de cabeza, puede que sí, pero generalmente una presión mal controlada es mucho más peligrosa que cualquier otra enfermedad. ¿Entendieron, no? Ya, ahora la clínica. Bien, entonces, vieron ustedes que las causas son muchas. Lógicamente, dependiendo de las causas, también va a ser el cuadro clínico. Por ejemplo, dijimos que una de las causas era aneurisma. Entonces, lógicamente, el aneurisma no va a haber antecedente a ser de inicio brusco. Cuando se rompe un aneurisma, es de inicio brusco. Hay pérdida de la conciencia y aparición, y puede aparecer en horas de vigilia donde la persona esté de repente haciendo alguna actividad que haya requerido algún esfuerzo un poco más de lo habitual. Ustedes han visto que a veces hay jugadores, deportistas que fallecen ya sea en el campo deportivo o en el gimnasio, donde sea. Generalmente esos son por aneurisma, porque uno no se hace de rutina un examen para ver si tiene aneurisma, no es algo que se hace. A no ser que exista alguna historia familiar, entonces ahí uno podría, digamos, pedir, pero si no, uno no pide. Entonces, lo mismo, los picos hipertensivos dijimos que pueden ser por algún mal control o algún enojo. Entonces, periodos de vigilia va a ser repentino, no fluctuación de síntomas o mejorías rápidas, porque más bien el paciente va a tener edema y por lo tanto puede llegar incluso a convulsionar en el momento. AIT es accidente isquémico transitorio, que lo vamos a ver después. Falta de historia de accidente, puede haber cefalea, vómitos por hipertensión endocraniana, que son vómitos explosivos. No empiezan con náuseas, como si fuese un problema de la barriga, ¿no? Sino que son más bien vómitos explosivos. Pérdida de la conciencia, pueden haber, como les dije, crisis epiléptica, signos meningios, sobre todo signos meningios cuando afecta el espacio subaracnoideo. ¿Bien? Porque, ¿cuáles son las meningias? ¿Ya? ¿Y cuál es la que está en contacto con el líquido cefalorraquídeo? La aracnoide, ¿no? Entonces, si la sangre es irritable, si hay sangre en el espacio subaracnoideo, lógicamente van a haber esos signos meningios. ¿Bien? Que después, cuando nos toque hablar de la parte de meningia, ahí vamos a distinguir entre la meningitis y una hemorragia. Y deterioro neurológico progresivo, si es que, como dijimos, el hematoma es grande, si hay mucho edema y si además persiste el sangrado. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Doctora, una pregunta. No se ven los hemorrágicos también hemiparesias o la comisura labial abajo. Sí. Dependiendo de la zona donde haya afectado en el cerebro.
Puede haber hemiplegia, puede haber monoparexia, puede haber solamente afasia, va a depender en el cerebro dónde haya sido la hemorragia. Mientras más cerca esté, por ejemplo, del tálamo, que es donde se une la parte motora en el cerebro, va a haber más compromiso motor de hemiplegia, ¿no? Entonces, tomografía en primera instancia. Llega el paciente a la emergencia con deterioro de conciencia, con cefalea brusca, con vómitos explosivos, alteración de conciencia, ustedes sí o sí tienen que pedir una tomografía. Y la tomografía no necesita ser como con contraste, es una tomografía simple. ¿Por qué? Porque la sangre se ve. A diferencia, como vamos a ver en el isquémico, que más bien como hay ausencia de sangre, se ve una zona de penumbra oscura, la sangre es totalmente diferente en la tomografía, porque se ve. ¿Bien? Resonancia magnética, si es muy chiquita la lesión y no se llega a ver, y lógicamente si queremos ver si es una malformación, si es una vez estabilizado el paciente sin un aneurisma, ya se hacen estudios más profundos, que es lo que decía, ¿no? En el caso de malformaciones ya hay que ver contrastado para ver justamente todo la parte arterial y venosa. Las causas, dijimos, traumatismo puede darnos hemorragia intraparenquimatosa. Hemorragia hipertensiva generalmente es en la zona, como vieron, cuando hay aumento de la presión, lógicamente va a haber más aumento de la presión en la zona donde entra la sangre al cerebro. Por eso estas localizaciones más frecuentes. Un isquémico puede convertirse también en hemorrágico. Por eso no hay que confiarse. Si de repente ustedes tienen un paciente con un ACV isquémico y de un día al otro empeora o presenta convulsiones o más deterioro, hay que repetir la tomografía. ¿Por qué? Porque un infarto en una zona isquémica es una zona donde hay necrosis. Y si hay necrosis, también va a haber necrosis de los vasos. Y eso puede producir una hemorragia. Tumores pueden sangrar, ya dijimos coagulopatía, fármacos. Este cuadrito es del libro que es un poquito más detallado de las causas y cómo se son los tratamientos, ¿no? El pronóstico. El hemorrágico es más peligroso y de peor pronóstico que el isquémico. Bien. Mortalidad del 30-50% a los 30 días y 60% al primer año. O sea, no es que vaya a ser de alta. Nada. Tiene que tener periódicamente sus controles, sobre todo si es hipertenso, si es diabético, si tiene enfermedades o comorbilidades, ¿no? El problema más grande es la discapacidad que genera, que no siempre uno llega a recuperarse. Hay personas que sí, por suerte, recuperan del 100% toda la capacidad motora y sensitiva, pero la mayoría, 50%, queda con algún grado de discapacidad. ¿Y cuáles son los factores asociados a mayor mortalidad? Mientras más grave el deterioro de conciencia, al momento de la presentación del cuadro, peor. El volumen del sangrado, el tamaño, ¿no? Expansión del volumen del hematoma, o sea, cuánto daño puede producir alrededor. Y la extensión del hematoma, ¿no? Si es que va de ventrículo, peor pronóstico. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Primero, ABC. ¿Ya avanzaron en traumatología? No. Pero ya escucharon seguramente hablar del ABC. Ya avanzaron en fisiología, ¿no? Estamos en proceso. Entonces, ¿qué era? A. Aérea. B. Ventilación. Y C. Y existe la cuarta, que es la parte neurológica, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, primero siempre el paciente, el ABC. Después ya se preocupan que si su papá era diabético, que si tuvo cáncer familiar. Lo primero es estabilizar al paciente, general y sintomático. Luego, ver ya el nivel de conciencia, que es con la escala de Glasgow. Tratamiento de la hipertensión. Si el paciente llega con una presión altísima, hay que saber hasta dónde bajarla.
¿Por qué? Porque también si ustedes bajan bruscamente la presión, lógicamente van a bajar la perfusión del cerebro y pueden producir isquemia. ¿Bien? Si es diabético, tratar la hiperglucemia, administrar inhibidores de la bomba de protones, hidratarlo. Si viene con crisis epilépticas, lógicamente parar las crisis epilépticas. ¿Por qué? Porque eso es más daño al cerebro porque produce hipoxia. Cada convulsión es hipoxia. ¿Por qué parte del tratamiento? Todo paciente que llega a un hospital está estresado, siempre. Entonces nosotros tenemos que asumir y proteger también la parte del estómago. Esa batería está liquidada. ¿Es por una lucha de por qué? Ajá, puede producir. Si la causa es por trombolítico, ¿qué son trombolíticos? ¿Qué son trombolíticos? ¿Qué significa lisis? Destrucción. ¿Y trombo? Trombo. Entonces, ¿qué son trombolíticos? Exacto, los que destruyen el trombo, ¿no? Si la causa es tratamiento trombolítico, ¿cuándo se utiliza trombolítico? Exactamente. Un poquito más de un minuto. No un poquito más, después ya lo vamos a ver, no importa. Cuando veamos el químico lo vamos a ver. Pero ahí es donde nosotros utilizamos trombolíticos. Y lógicamente, uno de los efectos no deseados puede llegar a ser hemorragia. Entonces ahí tenemos que hacer el tratamiento contrario. ¿Bien? Y bueno, si existe coagulopatía, lógicamente tenemos que dar plasma fresco congelado para ayudar con algunos de los factores de coagulación, vitamina K, para tratar de parar ese sangrado. La hemorragia subaracnoidea. Extravasación hacia el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Se denomina hemorragia subaracnoidea primaria cuando el sangrado se inicia en esa zona y secundaria cuando viene del parénquima e invade ya sea los ventrículos o se va hacia el espacio subaracnoideo. Y hemorragia subaracnoidea espinal cuando se origina a nivel de la médula, ¿no? Generalmente por atonía. Generalmente por eso sucede primaria. Secundaria por sangrado más localizado en el parénquima. Y que van a invadir el espacio o el ventrículo y del ventrículo se va a ir al espacio. Aquí está la estructura, ¿no? Hueso, orígeno. Está la dura madre, la vía madre, el espacio subaracnoideo y el cerebro, ¿no?
Etiopatogenia, más frecuente en las mujeres, entre los 40 y 60 años, influye mucho los factores hormonales y raciales, puede ser una de las causas de hipertensión, tabaquismo, abuso de alcohol, miren como punto para este feriado, ¿no? Abuso de alcohol, poliquitosis renal y síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Se acuerdan o han escuchado hablar del síndrome de Ehlers-Danlos? Lo vamos a ver cuando veamos reumatología. Es un síndrome donde hay hiperlaxitud, donde hay problemas más que todo del colágeno. Las causas. Aneurisma arterial es la principal. Malformaciones vasculares que pueden ser arteriovenosas, alteraciones en las paredes vasculares, lo mismo, alteraciones en la coagulación, tumores también, una hipertensión endocraniana que haga que el líquido, que la sangre se vaya hacia el espacio ventrículo o subaracnoideo, y puede haber también trombosis venosa profunda porque esto nos va a aumentar la presión arterial por las resistencias, ¿no? ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Acá dijimos que en el anterior era brusco, repentino. Acá pueden haber síntomas prodrómicos. ¿Qué quiere decir prodrómico? Anteriores, ¿no? A que suceda el evento principal. Puede ser náuseas, puede ser visión borrosa, o que la persona tenga de repente algún tipo de alteración visual, de decir veo algo, veo figuritas, veo puntitos, algo. En un 20 al 30%, fíjense. Midriasis paralítica, dolor periorbitario, puede haber parálisis del cuarto par, cefalea intensa, brusca, puede ser localizada o generalizada y que se irradia a la columna. ¿Por qué? Porque todo el que está también comunicado con la parte de la médula. Náuseas y vómitos por hipertensión endocraniana, agitación y confusión. Alteración del nivel de conciencia, puede haber también epilepsia, o sea, crisis convulsiva, síntomas neurológicos focalizados, dependiendo qué zona esté más afectada, rigidez de nuca, por esto que les estoy diciendo de que la sangre es irritante, y lógicamente al pasar por todo el acueducto de Silvio, al pasar por la médula, por el espacio subaracnoideo, puede producir rigidez de nuca, y al examen físico nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a flexionar el cuello, y esta flexión del cuello, cuando hay irritación de la parte de meningia, lo que va a hacer es automáticamente la persona va a flexionar las rodillas. Bien, ese es el signo de Bruscinski. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Igual, por tomografía, que es un poco más difícil ver porque no tenemos un hematoma como tal, sino que vamos a ver como una especie, como si fuese una contrastada, pero en el espacio subaracnoideo, ¿ya? Después vamos a ver imágenes. Si la tomografía es negativa, porque no es fácil, y peor dependiendo de la calidad del pronóstico, vamos a hacer una punción lumbar. ¿Se acuerdan en qué nivel de la columna se hace la punción lumbar? ¿Cuál? Por debajo de L2, siempre, ¿no? L5 ya es muy básico. L3. ¿Por qué? Exactamente. Entonces tenemos más espacio y menos riesgoso de dañar la médula, ¿no? Porque está solamente ya la cola de caballo. Ahora, cuando hay contraindicaciones para hacer la punción lumbar, como por ejemplo, exactamente, hipertensión endocraniana, por el mismo factor que decíamos que si aumentamos la presión y le dejamos un agujerito, busca por dónde salir, el paciente se puede herniar en ese momento y morir. Entonces, si hay hipertensión endocraniana, no hacemos punción lumbar. Ahora, ¿cómo vamos a saber si es hemorragia? Porque de repente al hacer la punción pinchamos un vasito y no es por una hemorragia como tal. Cuando uno hace la punción lumbar, saca 3 frasquitos de líquido, ahí va goteando. Si es porque pinchamos un vasito, el primer
frasquito va a salir con sangre y los otros van a salir cada vez más claros. Pero si es porque hay sangre circulando en el espacio subaracnoideo, lógicamente los tres van a salir con sangre, ¿no? ¿Qué es esto, no? La santocromía, que es el color de la sangre en el líquido. Tomografía con angiografía si estamos sospechando de aneurisma, y Doppler transcraneal para ver también la parte circulatoria, ¿no? Si es que hay de repente escape en alguna de los vasos. Diagnóstico, fíjense, muy similar al otro tipo de hemorragia. Y pronóstico, si es por aneurisma, lógicamente es el peor pronóstico. ¿Por qué? Porque mientras no se clipe, se cierre el aneurisma o se embolice, no puede volver a sangrar. Y si de repente tenemos un aneurisma, de repente podemos tener otro que también puede sangrar. En grave, elevada mortalidad, más del 40%, y lo mismo, resta calidad de vida y puede producir discapacidad, ¿no? Factores de peor pronóstico, una nueva hemorragia, vasoespasmo, ¿por qué? Por la infiltración de la sangre en el cerebro puede producir vasoespasmo y puede producir isquemia. Hidrocefalia, convulsiones e hiponatremia son factores de peor pronóstico mientras el paciente está internado. ¿Y cuál va a ser nuestro tratamiento? Siempre, ABC, asegurar la vía aérea. Reposo absoluto, evitar esfuerzo, porque si no aumentamos la presión, aumenta el sangrado. Tenemos que mantener la isosmolaridad, normonatremia, porque dijimos que la hiponatremia es de peor pronóstico. Lo mismo, si el paciente es diabético, controlar la glucemia, controlar la temperatura. Si hay convulsiones, lógicamente tratarlas. Nimodipino para tratar de mantener una presión estable, lo mismo, esomeprazol. Medidas elásticas compresivas, esto para, estamos diciendo que hay reposo absoluto. Siempre, todo paciente acostado tiene riesgo de producir trombosis venosa profunda. Entonces, todo paciente que no vamos a poder anticoagular porque está con un sangrado, entonces tenemos que ver otras medidas de prevenir la trombosis venosa profunda en un paciente que va a estar en reposo absoluto, que son las medidas compresivas, ¿no? Tratamiento curativo en caso de aneurisma, ya sea cerrarlo por vía quirúrgica, endovascular. El tratamiento del vasoespasmo incluye mantener la hipervolemia, por eso es importante mantener una presión arterial media estable. Y esto puede tratarse con angioplastía, vasoluminal. Ahora ya con los métodos que hay endovasculares se puede colocar así como en la parte cardíaca, colocar stent, lo mismo en la parte del cerebro. Y ahí termino. ¿Preguntas? ¿Dudas? Para regular la presión arterial y la resistencia de las arterias, para tratar de controlar para tener una presión arterial media. Lógicamente, si el paciente está hipertenso, no vamos a dar ningún seguimiento. Eso es netamente para la resistencia de las arterias y tener una buena presión. Mejorar la irrigación a nivel cerebral, no para controlar la presión. No para mejorar. No, es para mejorar la presión sanguínea. Ajá, exactamente. Y no es para controlar el ritmo. Si el paciente está hipertenso, ahí sí hay que utilizar otro tipo de prácticas. Si está de repente demasiado hipertenso, nitroglicerina, lógicamente terapia, darle Mesartán, dependiendo de lo que el paciente manejaba, dependiendo de la presión. Pero ese es más para mejorar la irrigación. No como ¿Preguntas?
Ajá, yo me voy a basar. Pero la y a veces cuando uno se puede dar cuenta igual a 8 o menos es sinónimo de equivalente. 8 o menos. A no ser que siempre el caso parece ser y llega a comparación una persona con nosotros con un lado de 15 y llega con 8. Primero se queda una buena relación no de él hace, o sea, él hace hemorrágicos se subdivide en hace hemorrágicos intraparentinosos y hemorrágicos guaranucleares. Pero las causas son prácticamente pero una de las causas ya sí, porque no hay 60. Cada mes